Mi invitado de hoy es uno de los periodistas más importantes con mayor trayectoria y experiencia en México y en el extranjero. Ha estado en 20 guerras, ha entrevistado a uno de los máximos líderes del mundo como son Hugo Chávez, Muammar Gaddafi, Yasser Arafat, entre muchos otros. Con 37 años de experiencia como reportero de guerra, ha estado en las guerras de Ruanda, Yugoslavia, Afganistán, entre muchas otras. Es autor de 6 libros, entre los que destacan Crónicas desde el infierno y Corresponsal en Yugoslavia. Imparte conferencias en universidades y empresas en México y España. Es miembro de la Real Academia de México de Historia desde el 2021. En esta plática me contó sobre cómo es vivir en la guerra, qué hacer con las imágenes que no se borran de la mente. Y Mónica, su esposa, me contó cómo ella vivió los meses en que Alberto pasó en la guerra, cómo es su vida en familia. En fin, una entrevista muy interesante, pero sobre todo memorable. Puedes encontrar a Alberto en Instagram como alberto.pelaezoficial y en YouTube en su canal Alberto Peláez TV, en donde encontrarás sus programas En la Cama y Expediente Peligro. Te dejo esta imperdible entrevista con el extraordinario Alberto Peláez. Bueno, pues bienvenidos. Hoy estoy con un invitado muy especial y debo de confesar que estoy nerviosa. ¿Ah, sí? Estoy nerviosa porque estoy con, yo creo que uno de los mejores reporteros y periodistas de este país, con la mayor experiencia, de las mejores entrevistas que he visto, las ha hecho mi invitado de hoy. Y bueno, pues me siento muy honrada, muy agradecida y muy feliz de que estés aquí, Alberto Peláez. Hola, Daniel. No, al contrario, gracias a ti por invitarme. Para mí es todo un orgullo que me entrevistes tú. Ay, bueno, pues gracias, muchas gracias. Y bueno, pues estamos aquí y ahora que estábamos platicando, resulta que pues somos muy buenos, bueno, yo soy familia y tú eres muy buen amigo de Talina. Sí, hombre. Yo creo que la familia Fernández, Ajá. Talina y sus vástagos han sido, para mí, fueron mi segunda familia. Yo vivía en casa de Talina, en el año 91, 92, y soy muy amigo de Coco, a pesar de su hijo, a pesar de que les veo muy poco. Conocí muy bien a pobre Pato, que se nos murió hace unos meses, y a Mariana, que en fin hace ya bastantes más años que murió. Sí. Pero Talina, más allá de lo que fue como comunicadora, que fue una mujer espectacular, Talina era una mujer que sabía estar en los momentos mejores. Además de que era una persona espectacular, era una mujer muy divertida, tú la conociste, ¿no? Bueno. Y aquella casa, la casa de Talina, era más que una casa, era una especie de embajada, donde cabíamos todos, ¿no? Sí, cabíamos todos. Y te encontrabas a ti o a mí o a un embajador. O un presidente. Yo conocí ahí al antiguo presidente de Guatemala. Es más, yo viajé al día siguiente de conocer al presidente de Guatemala, me fui con Talina a Guatemala. ¿Y sabes lo que pasó? Es una nota muy divertida. Ay. De las muchas cosas que pasaban en casa de Talina, estábamos un día en la fiesta, una de las 50 fiestas de Talina, y yo estaba muy borracho, era un chaval muy joven, y me dice Talina, oye, viene ahora el presidente de Guatemala. Digo, ¿qué? Y dice, es que es un admirador mío, y que quiere venir. Y viene el presidente con todo su séquito, el ministro de Interior, el de Exteriores, Sí, porque claro. había venido una visita de Estado, y entonces yo ya en la borrachera le digo al presidente, ¿te puedo llamar de tú, no, presidente? Y digo, oye, yo no conozco Guatemala y estoy deseando conocerla. Pues mañana te vienes. Y al día siguiente, con una cruda espantosa, estábamos Talina y yo yendo a Ciudad de Guatemala a conocer Guatemala. No, Talina era divertidísima. Sí. Mira, y además mi mamá y ella eran mejores amigas. Y las dos eran igual de divertidas. Tienen una cantidad de anécdotas, sí, igual de divertidas, una para la otra. Y eran alegres, todo el tiempo nos reíamos. Estaba platicando un día con Mariana,
hablando si en la adolescencia nosotros tuvimos que ser rebeldes y rebelarnos en contra, decíamos, pues no, ¿de qué nos íbamos a rebelar? Teníamos unas mamás alegres, divertidas, alivianadas, que nos comprendían y con quien mejor la pasábamos. Claro, claro. Entonces los amigos nos decían, oigan, vámonos a no sé dónde. No, no, vénganse a nuestra casa porque aquí va a haber fiesta. Y siempre había fiesta italinera, a lo mejor contando las historias. Gran anfitriona. Gran anfitriona, gran cocinera. Gran conversadora. Gran conversadora, culta como ella sola. Sí, una mujer muy culta, muy preparada. Con una memoria muy hecha impresionante. intelectualmente, sí, claro. Sí, muy, muy. Así que bueno, pues estamos aquí y tienes una experiencia impresionante. Yo no sé si todos sepan que llevas 20 guerras. 20. 20 guerras. Sí, se dice muy pronto, pero son muchas. ¿Y dónde fue que tú tomaste esta vena de ser periodista? ¿De quién te lo enseñó? Bueno, no, mi padre. Mi padre, Joaquín Pérez, fue el corresponsal de Jacobo Zabludovsky durante muchos años. Era el corresponsal en España cuando en aquel entonces prácticamente no se sabía dónde estaba España y dónde estaba México. Te hablo de los años 70. Incluso con un momento en el que había una ruptura de las relaciones diplomáticas. Y mi padre era ese hilo de unión entre México y España. Y era muy amigo de Jacobo, eran grandes amigos. Entonces, yo me hago periodista un día que tenía 5 o 6 años, cuando le pregunto a mi padre, papá, ¿pero tú qué haces? Y mi padre le responde, un niño de corta edad, dice, yo cuento cuentos, pero cuentos que son reales. Porque yo vivía en casa entre libros, nagrás de radio, cámaras de televisión, luces, fotografías, antiguas Olivetti. Yo tengo una, pero teníamos muchas. Las máquinas de escribir. Yo soy de aquella escuela, entonces pues era lógico que yo pudiera ser periodista, ¿no? Bueno, pero tienes un montón de hermanos y fuiste el único. Somos 5. Bueno, Cayetana también, pero Cayetana se dedicó incluso a temas de espectáculos, pero bueno, siempre he estado en el mundo del periodismo, pero en una rama distinta. Pero es verdad que luego tengo 3 hermanos más. Ninguno es periodista, se dedicaron al derecho, estudiaron derecho, pero todos, al final, todos nos dedicamos al mundo de las humanidades, porque en casa, Daniela, nosotros éramos 5 niños producto de un padre muy libre pensador, en una España franquista donde no te dejaban pensar de manera distinta, y nosotros teníamos un buen número de libros, varios miles, pero un gran lector. Y mi padre nos enseñó a leer desde muy niños y teníamos lecturas que en aquella España apenas se leían, la España invertebrada de Ortega y Gasset, y una de las cosas que... Y nosotros ya lo leíamos. Entonces mi padre nos despeja un mundo hacia los libros. Él te metió al mundo de aprender a leer, que es un gran regalo. Sí, la verdad. Y hombre, yo formo parte de aquella juventud que leyó mucho. Yo siempre tuve muchas inquietudes intelectuales, eso es verdad, ¿no? Y mi padre me lo fomentó. ¿Y qué es lo que más admiras de tu padre? Todo. Yo no creo que hay una figura que pueda sustituir a mi padre, porque mi padre era un hombre muy divertido, él había sido actor. Y entonces era un hombre muy histriónico, contaba muchos chistes con mucha gracia, mucha gracia. Y luego era un hombre muy culto, de una cultura de verdad vastísima. Pero todo lo hacía desde la humildad, como Jacobo Zabludovsky. Por eso triunfaron los dos de esa manera apabullante, porque siendo unas personas con tanta erudición, sin embargo, practicaban esa humildad, ¿no? El despacho de Jacobo estaba abierto, mi padre hablaba con todo el mundo. Como tú. Tú también eres una persona con una gran humildad. Bueno, pero porque lo he visto, porque lo viví en casa. Lo aprendiste de tu padre. Era lógico. Es verdad que yo destierro mucho el boato y esas cosas, no van conmigo. Sí me gusta ser una persona muy normal porque en mi casa lo viví. Y mis hijos, Constanza y Edgar Jay, pues son chicos muy parecidos porque Mónica y yo somos gente muy normales, ¿no? Sí. A veces pienso que incluso soy un poco rústico, fíjate. ¿Por qué rústico? Bueno, por esa naturalidad que tengo y porque soy una persona muy normal. Yo podrán decir muchas cosas de mí, pero nadie podrá decir que yo soy una persona arrogante ni altanero. No va conmigo. Y cuéntame un poco de tu madre. Bueno, mi madre es un personaje espectacular. Vive, tiene 90 años, una mujer nonagenaria. Es una mujer muy divertida y tiene una historia de vida que
fíjate, es más, no la suelo contar, creo que nunca lo he contado aquí en un podcast, en una entrevista. Mi madre, en los años 40, tenía 7, 8 años, en la España que se lamía las heridas por la posguerra. Sí, claro. Porque no había un duro en España, España estaba completamente arruinada. Jugando un día en el centro de Madrid, ella vivía en la calle Lope de Rueda 27, muy cerca del Retiro. Ajá. Estaba jugando un día con una naranja, con 7, 8 años. Tira la naranja y la tira de tal manera que se cae contra el suelo. Y se parte la columna vertebral. ¿Cómo? Sí, y en aquel entonces era evidente que podía morir. Y sin embargo dio con un doctor, que fue como su ángel, que era el doctor López Durán. El doctor López Durán le quita parte de esta tibia, ¿no? De parte del hueso, no sé cuál es la tibia, pero Sí. y se la injerta aquí, en la ¿Cómo espalda. crees? ¿En qué año fue esto? 43, 44, por ahí. O sea, Mi madre nació en el 36, sí, por eso, en los 41, por ahí. Y imagínate. pensaban que iba a morir. Y se salvó. Pero mi madre tuvo que estar varios años con una escayola y luego otros varios años, no sé cuántos, con un corsé. Guau, Como Frida Kahlo. Como Frida Kahlo. Ella me cuenta siempre que estuvo, dice, yo conozco perfectamente cómo era el techo de mi casa, dice, y me acordó cómo era cada puntito, porque estuvo muchos años viendo solamente al techo. Dios mío. Qué difícil para ella, debe haber Sí, sido no, dolorosísimo. terrible, era una cárcel. Era una cárcel. Pero Mientras el- sobrevivió. Y mientras el resto de los niños jugaban, mi madre estaba prostrada en una cama. Ay, oye, por una naranja, ¿cómo es posible? Y entonces, aquello le sirvió. Mi madre no pudo ir a la escuela. Pues Fue no. su hermana, tía Kitty, la que le enseñó a leer y a escribir. Pero aquello le sirvió para hacerse dura. Mi madre Hacerse es- fuerte. Bueno, mi madre es una mujer muy fuerte, sobre todo desde el punto de vista mental. ¿Cómo no vas a ser fuerte cuando estás 5 o 6 años postrada en una cama? Mi madre conoce a mi padre con un corsé. ¿Cómo crees? Y entonces, fruto de eso, el médico le dijo que jamás podría tener hijos, tuvo 5. Claro, ¿Cómo le hoy dio está la sufriendo vuelta a la vida? las consecuencias de aquello. Bueno, pero tiene 90 años. Claro, está muy bien de cabeza, es más, no solamente está bien, está muy divertida, es una mujer muy graciosa, pero claro, tiene los huesos de cristal. Y está siempre con un dolor permanente. Mi madre vive en un estado de dolor todo el tiempo y no se lo puede quitar, no hay analgésicos que se lo quiten, ¿no? Ah. Entonces, vivir también así, en una vida de dolor, especialmente en los últimos 15 años, pues es muy duro. Sí. Además vive sola, porque pues, hace muchos años que emigramos todos, ¿no? Sí. Y en una casa, la casa de los Pérez, que era una casa donde era muy raro que no hubiera nadie, siempre había gente. Cuando éramos nosotros niños, mi padre fue un visionario y mi padre de los que pensaban en aquella España que nadie sacaba a sus hijos fuera, que teníamos que aprender idioma. Entonces nos mandaba a Francia a aprender francés y a Estados Unidos a aprender inglés. Te hablo de los años 76, 77. Y entonces venían Piero el italiano, Peter el alemán, chicos de Estados Unidos. Pero en casa teníamos, y luego el Muyallo, nuestro hermano canario que está desde los 15 años. Entonces en casa éramos mis padres, los 5 niños, Y los los amigos. perros que había en aquel entonces, si no había perros, la yaya Mila, la madre de mi padre, Ajá. los amigos y luego los intercambios. Aquello parecía... Fiesta. No. Y luego mi padre traía muchos amigos. Entonces los sábados y los viernes eran muy divertidos en casa y siempre había alguien. De aquella casa de los Pérez donde había tanta gente a una casa que ya no escuchas ni el silencio, Ah, eso debe ser duro para tu pues mamá. es duro, ¿no? Pero bueno, supo acostumbrarse porque, te digo, es una mujer muy fuerte, muy valerosa y viva la madre que me parió. ¿Qué tienes tú de ella? Uy, muchas cosas. Yo soy igual físicamente que ella. Sí. Clavado. Hace unos años, un día en casa de Mónica, me dejaron una peluca que era de Marta, de mi suegra, o sea, de pelo natural. Y me la pongo y parecía Tu María madre. Rosa Montejo con 45 años. Qué maravilla. Y tal vez el sentido de humor que tiene, bueno, ese más de mi padre. Yo he sentido muy
Pues está mal que lo diga, me siento muy divertido. Claro, ¿Verdad? claro. Otra cosa es la imagen que proyectas en televisión, que era Sí, de la de seriedad, ¿no? Bueno, pero y tú así debe de ser. eras un periodista que estaba Pero en la guerra, o yo sea, ni estoy muy modo. gracioso, te lo juro. Sí, lo eres, lo lo sé. Pero de mi madre saqué todo el físico de ella, soy exacto. Así como mi hermano Chimo, por ejemplo, es igual que mi padre. Joder, parece que soy una línea directa entre mi abuela Pata, mi madre y yo. Ay, qué maravilla. Oye, y bueno, fuiste un niño que creció en la España de Franco. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo lo manejaban en tu casa? Porque te escucho que fue una vida muy alegre, muy llena de vida, y lo que yo he escuchado de mis amigos españoles aquí en México, que todos son exiliados, era de terror, de miedo, de dolor. Bueno, es que a ver, la España de Franco era esa España, una España de miedo, de terror, de censura, de no poder hablar, de no poder pensar de manera distinta. Y a todos aquellos que se vinieron a México, a Rusia, que vinieron a los países del este, el antiguo pacto de Varsovia, pues claro, era España del terror. Y más que la España del terror, Daniela, la España a la que jamás podrían volver. Porque tiene que ser muy duro decir adiós a tu país para siempre y tener que echar tierra de por medio. Porque uno es del país donde le vio nacer, de su tierra. Sí. Y entonces es muy duro, tuvo que haber sido muy duro para ellos. Para mí no, porque en casa era una casa muy divertida, a pesar de ese España en blanco y negro. Yo disfruté mucho a mi familia, a mis amigos, a mi casa. Yo recuerdo muy bien la dictadura de Franco, porque yo tenía 12 años cuando murió Franco, y recuerdo muchas cosas. Me acuerdo de los grises que era la policía de aquel entonces, y de los días en los que Franco muere y los días subsiguientes. Me acuerdo perfectamente del atentado de los asesinos terribles terroristas de ETA, cuando matan a Carrero Blanco. Más allá de que fue un dictador también, pero digo, ETA son unos asesinos porque son los tíos más deleznables del mundo, más allá de que se matan a Carrero o a un tío de la izquierda, da igual, ¿no? ¿Qué es lo que tú recuerdas, Alberto? No, hombre, yo me acuerdo perfectamente, a Carrero Blanco lo matan en diciembre, 2 años antes de que Franco muriera, creo que en el año 72 o 73, y recuerdo perfectamente, yo estaba enfermo ese día. Y tocan la puerta y era mi hermano Chimo, que siempre fue un niño muy listo, y dice mi madre, acaban de matar a Carrero Blanco. Y dice, Chimo, ¿quién ha sido ETA? Chimo tenía 9 años, yo 10, yo tenía 8. Era así de claro. Bueno, claro, porque, a ver, en España solamente había un terrorismo. Sí. Bueno, estaba también el M-Payac y el Grapo y el FRAP, pero el terror duro de estos tíos fascinerosos, indeseables, fue el del terrorismo de ETA, ¿no? Me gusta llamar a las cosas por su nombre, Daniela, porque hoy en día en España hablan los chavales de 15, 18, 20 años de ETA como si fueran auténticos héroes, ¿no? Sin saber lo que hicieron. Pero aquí en México ha habido muchos terroristas y hay terroristas de ETA. Hoy estaba comiendo con alguien y me decía, no, es que yo tuve un amigo que era de ETA. Pues digo, yo jamás me sentaría a comer con este tipo, ¿no? Yo creo que las cosas hay que llamar por su nombre. Hicieron tanto daño a la España de los años 70, 80, 90. Oye, en los años 80, ¿tú sabes la cantidad de atentados de ETA que yo cubrí para Televisa? Era un día sí, otro también. ¿Y quién le va a resarcir el poder, el dolor a la mujer del terrorista, del guardia civil que asesinaron, o del periodista que asesinaron, o del magistrado que asesinaron? Nadie. ¿Quién lo va a hacer? Y han pasado muchos años y están en el olvido. Y no se puede olvidar, hay que recordar a las casi 1000 víctimas que dejaron esta panda de personajes de ficción y de personajes fantasmagóricos que no puedo más que repudiarles. Sí, así de claro. Pero tú estás diciendo que estabas tú enfermo, ¿eh? Y entonces yo tenía 8 o 10 años y entonces dijo, Chimo, ¿quién ha sido ETA? Sí, ha sido ETA. Y a partir de ahí recuerdo luego, pues hombre, los días agónicos de Franco, cuando muere Franco y cuando comienza aquel destape con el famoso LIP. LIP era una revista que hacía una especie de revista erótica soft. En los años 76, 77, luego Interview, claro, que marcó un antes y un después, con aquellos desnudos, que además eran desnudos muy bellos, claro, que buscaban la belleza.
aunque había una carga sensual importante. Sí, pero era diferente. O sea, yo he visto esos desnudos y son... No, nada que ver con lo de... No, nada que ver. Aquí hemos pasado de ser libre, de tortuga a ser liebre muy rápidamente. Sí, claro. Oye, bueno, cuéntame cómo fue. ¿Qué día iniciaste a ser reportero de guerra? ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo tomaste la decisión de me lanzo y me voy a la guerra? ¿Cómo fue? Pues mira, fue circunstancial, porque yo tenía claro que quería ser periodista desde niño, pero no tenía tan claro que yo quisiera ser corresponsal de la guerra. A mí no se me pasaba ni por la antesala de la imaginación. El 2 de agosto de 1990, Saddam Hussein, el dictador iraquí, terrible, invade Kuwait, porque quiere quedarse con el petróleo kuwaití, además de todo lo que tenía en Irak. Y entonces ese día yo estaba aquí en México de vacaciones. Y entonces, ¿está bien puesto? Sí, sigues. Ahí está, mejor. Ahí está. Y entonces, ese día, yo voy a Televisa, porque mi padre me decía, tienes que ir a Televisa a frecuentar a tus jefes, o tal que yo ahí. Y entonces Jacobo llama por un teléfono interno a los reporteros. Y entonces me acerco con ellos. Y Jacobo pregunta que quién quiere ir a la guerra, a cubrirlo. Y entonces, en ese momento pensé, yo tenía 25 años, no tenía hipotecas, no tenía compromisos, no tenía responsabilidad, no tenía mujer, no tenía novia, no tenía hijos. Y dije, coño, es una oportunidad de oro. Claro. Y entonces dije yo. Y fue eso, ¿no? Y entonces estuve en gran parte del Magreb, estuve en Turquía, estuve en Arabia Saudí, estuve en muchos sitios. Y aquello me encantó. Sí, te encantó. Porque es una adrenalina fuertísima. Fue espectacular. Y entonces luego ya, de ahí empezó la guerra, después de la guerra del Pérsico I, fue el Kurdistán iraquí, fue Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán, y luego fue la guerra de la antigua Yugoslavia. Es la más dura. Bueno, he vivido muchas muy duras, pero aquella fue terrible. Y por encima de Ruanda y de Irak. Yo estaba, y Ruanda también. Yo estaba en Europa cuando estalló la revolución en Yugoslavia. Y estaba en un vagón con dos jóvenes, estábamos todos jóvenes junto a mí, y ellos tenían un radiecito, como un beeper. No existían los celulares, obviamente, y ellos tenían acceso como a un radio. Y estábamos ahí y de repente se pusieron pálidos y empezaron a llorar y dijeron, acaba de estallar la revolución. Y estaban entre ellos hablando, y estaban hablando en inglés, no sé por qué razón, pero estaban diciendo, ¿qué hacemos? ¿Regresamos o ya mejor nos quedamos aquí? Y estaban en ese momento tomando la decisión de regresamos a nuestra patria y nuestras familias y qué hacemos. Durísimo, a mí me pareció fuertísimo y creo que la guerra en Yugoslavia fue terrible, ¿no? Terrible, fue terrible. Yo creo que fue la guerra más, donde más peligro he pasado. Además, una guerra que me recordaba mucho a la guerra civil española, porque fue una guerra entre hermanos, y así como en la guerra civil española murió 1 millón de españoles, aquí murieron más de 500.000 serbios, croatas, bosnios, etc., ¿no? Con una hazaña, como no te puedes hacer una idea, porque había un odio atávico entre serbios y croatas desde el siglo XII, desde el rey Lázar, y la manera de matar y de matarse entre primos y entre hermanos era terrible. O si no, hermanos había unos lazos de consanguinidad muy potentes, y a cada uno le había tocado un sitio, y entonces tenían que guerrear entre ellos. Yo en la primera vez que yo vi un momento así muy duro de la guerra, en la guerra de la antigua Yugoslavia, tenía eso, 25, 26 años. Yo estaba en el bosque de Karakovska. Es una carretera que une Zagreb con Ljubljana. Y estábamos varios periodistas, todos muy jóvenes. Y los MiG soviéticos, que eran de los serbios, hay unos chavales, una pequeña parte del ejército serbio que dice, yo ya no quiero ser serbio, yo voy a apoyar a mi nueva patria, que es Eslovenia, ¿no? Okay. Y entonces con tanques casi de juguete, los MiGs comienzan a dispararlos, golpea un MiG, un misil contra el tanque, y sale despedido un soldado que tenía 18, 19 años. Sí, jovencito. Y parecía un muñeco desarticulado de cómo queda. Entonces, cuando muchos se rinden, pasan al lado de él, ¿no? Y las caras de terror
eran caras casi mortecinas, estaban verdosas del miedo que estaban pasando. No, bueno, esa fue terrible, esa fue la primera por haber mucho. ¿Y eso estabas tú parado ahí? ¿Lo viste? Sí, yo tengo fotos en casa. O sea, ¿y cómo lo viviste tú? ¿Qué sentiste? A ver, yo creo que es que vivir una muerte, Daniela, siempre es muy duro. Sí. Porque además este tránsito lo haces tú solo, a pesar de que este pueda estar acompañado. Pero cuando es una muerte violenta es peor todavía, porque no te la esperas. Sí. Y en el caso de este muchacho, pues no se la esperaba. En el caso de la muerte que más me impactó, que lo cuento en las conferencias, la de esta chica joven en Osijek, como le pegan 2 tiros en la cabeza a 3 metros mío, pues es mucho más impactante. Estaba a 3 metros tuyo. Sí, esta sí, chica. además yo la estaba mirando porque era una mujer muy guapa y ella venía caminando con un grupo de personas y estaban buscando a ver si había francotirador, y entonces todos miraban hacia arriba, en lo que yo me la quedo mirando. Y sigo mirándola porque era una mujer Muy preciosa. bella. Y entonces cuando quedan 2 o 3 metros, los ojos de aquella mujer desaparecen en unos ojos verdes y se quedan en blanco y toda la cara se convulsiona. Y es que le acaban de meter 2 tiros en la cabeza. Murió Y entonces, en en el instante, entonces ella cae, salimos a socorrerle y empiezan a dispararnos. Entonces tuvimos que correr. Que replegarnos. El cadáver de esta chica estuvo durante día y medio sin que nadie pudiera hacer nada. Qué cosa tan Fue terrible, terrible. fue terrible. Y esa imagen me acompañó toda la vida. ¿Y qué haces con esas imágenes? Bueno, se convierte en obsesión, sobre todo al principio. Y es muy duro de tragar, de deglutir todo eso. Es verdad, Daniela, que el tiempo todo lo va no borrando, porque son imágenes que son indelebles. Pero es verdad que son imágenes que con el tiempo se van tamizando y tamizando. Y lo que antes era una obsesión se vuelve casi un amigo tuyo. Una persona que está segura de algo que va a estar siempre contigo. O sea, aprendes a vivir con eso. Claro, claro. A ver, yo creo que el ser humano, Daniela, tiene una enorme capacidad de adaptación. A todos nos podemos acostumbrar. Yo he vivido en situaciones, joder, de pasar hambre, frío, sed, sobre todo hambre. Ya todo te acostumbras. De dormir en un establo con vacas 45 días. 45. En el Kurdistán. Bueno, pues, pero uno se acostumbra a todo literalmente. Y además te vas dosificando y sabes el tiempo que puedes aguantar sin comer, el tiempo que puedes estar sin beber, es de verdad. Y hay lugares enormes, hay lugares donde pues, tienes mucha comida, tienes mucho agua, hay muchas cosas. Es que bueno, ese es algo que yo siempre me pregunto. ¿Cómo es, Alberto, cómo es la guerra? ¿A qué huele? ¿A qué sabe? Cuando tú cierras los ojos y piensas en la guerra, ¿qué sensaciones vienen a ti? La guerra tiene un color completamente oscuro, negruzco, negroide. La guerra huele a miedo, a sudor, a rancio. Pero también te acostumbras a ella, ¿eh? También te acostumbras a ella. Yo, desde luego, hombre, no le deseo a nadie que tenga que ver una guerra. Siempre he pensado que es muy importante que un periodista sí la viva. Porque es una especie de bautizo de sangre. Y además porque, ¿sabes qué pasa, Daniela? Que es una manera de trabajar en situaciones límites. Y eso te ayuda a luego poder realizar un trabajo mucho más tranquilo en circunstancias normales, sabiendo dosificarte. Pero yo maldigo todas las guerras. Y creo que... además tengo una cosa, Daniela, es que podríamos haber, hace muchos años se podrían haber arreglado las guerras. Y las guerras no tienen más ciencia, que es un tema de saber perder, porque perdiendo ganas, porque salvas millones de vidas, sí. De saber ceder, de saber negociar. La paz de Westfalia se crea en 1657. Y en la paz de Westfalia, en la guerra de los 30 años y los 80 años, perdiendo, todo el mundo perdió, pero todo el mundo ganó. A raíz de la paz de Westfalia es cuando comienza el mundo de la negociación. No me creo que no pueda uno negociar en la guerra sabiendo ceder. Te haces grande. Te haces grande. Y te haces... y creo que hay gente que ha sabido hacerlo. Coño, Angela Merkel. Y en Israel
Ehud Barak y Isaac Rabin y Simón Peres, que fueron grandes hombres. Yo no estoy ni con Israel ni con Palestina, no. Yo soy más que un periodista, pero, a ver, Isaac Rabin entendió que si quería llegar a la paz, no le quedaba más remedio que ceder todo. Esa es la gente buena, la gente buena. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes cómo terminó Isaac Rabin? Le pegó un tiro un israelí ultraortodoxo. ¿Sabes cómo terminó Simón Peres y Ehud Barak? En el ostracismo, como los grandes traidores, los grandes fenómenos de la patria, cuando no entendía la gente que fueron los grandes prohombres. Eso es lo que hace falta, tener amplitud de miras para poder conseguir una paz para siempre. Pero cuando tenemos a estos políticos de tres al cuarto, que son políticos del bolsillo, aquí en España, en Israel, y en Francia, en todos lados, pues claro, es muy difícil. En Ucrania y en... Es muy difícil. ¿Qué es lo que más te ha impactado de la guerra? Bueno, o sea, tengo muchas imágenes. Después de 20 guerras, pues tengo muchas imágenes. Me ha impactado el ver, por ejemplo, un niño en estado de coma porque le habían pegado un tiro en Bagdad y estar agonizando en un hospital de Bagdad, en un de hospital. Me ha impactado ver llorar a una señora porque ya nos íbamos, o sea, muy mayor, octogenaria, y dejarle los víveres que nos quedaban y implorar que no nos fuéramos. A ver, a mí todo me impactó y me sigue impactando. Porque si no impactara no sería periodista. Pero no es tanto que me ha impactado, sino cómo hacer para que ya no tengamos que tener esos impactos. Es un poco lo que te decía ahora. El entender que todos somos iguales, que nadie tiene que estar por encima del otro, y en ser más empáticos, en entender, mi querida Dani, que le puede pasar a cualquiera. Sí. Porque pensamos que, bueno, aquí como estamos ahora aquí en México, no. Perdón, hace 3 años, cuando comenzó la guerra de Rusia y Ucrania, el 31 de diciembre de ese año estaban festejando y estaban celebrando con champán el advenimiento del nuevo año. ¿Quién les iba a decir que 48 o 50 días más tarde, esos que brindaban por el advenimiento del nuevo año iban a estar en unas tiendas de campaña a menos 15 grados bajo cero, en una tierra que no era de ellos porque era Moldavia, Polonia, Hungría, sin la posibilidad de poder regresar a sus casas? ¿Quién se lo iba a decir? Y había 5 millones, y hay muchos todavía. Le puede pasar a cualquiera. Sí, ¿tú dirías que la solución a la guerra sería el ceder y la compasión? Yo creo que el término de las guerras puede ser la generosidad, la solidaridad y el saber ceder. Todos. Las negociaciones nunca se hicieron para ganar, todas se hicieron para perder, porque uno tiene que dar. Pero cuando das y eres dadivoso y eres generoso, te haces grande. Sí. Y esto no lo entiende ninguno de estos politicuchos que tenemos en la actualidad, en todo el planeta, sí. No me circunscribo un país en general. Claro, ¿dónde quedaron los israelíes y los Adenauer y los de Gasperi? ¿Y dónde quedaron? Coño, porque yo creo que hay gente todavía, te digo, la misma Angela Merkel, que vive. Claro. Esa fue una mujer de Estado. Y estos son, pues eso, viven en esa politiquería, en ese politicuchos que lo que están buscando es cobrar a final de mes. Por eso en Israel nunca se acaba de acabar el tema. Porque ¿qué les interesa a Israel y Palestina? El proceso de paz. Porque en el proceso van un mes y cobran otro y otro, y entonces hay 3 tiros y siguen cobrando. Bueno, ahora no son 3 tiros, es una cosa más seria. Sí. Pero durante años fue eso. Y a todo el mundo le interesa el proceso de paz, para que esa paz nunca se dé y todos continúen cobrando. Y a nadie le importa la gente. Me lo pueden decir como quieran, pero yo lo he vivido, tengo 60 años y sé de lo que estoy hablando. Sí. En el Knesset, en el Parlamento israelí, hay una enorme parte de diputados que están de corrupción hasta aquí arriba. Pero en la parte palestina igual. Arafat, Mahmoud Abbas,
Ismail Anilla, que se lo acaban de cepillar, y tantos otros, eran gente enormemente rica. ¿Sabes por qué? Porque Saddam Hussein era quien sufragaba al pueblo palestino y a Hamás. ¿Qué pasaba? Que llegaba vía autoridades y se lo quedaban. Entonces llegaba a Hamás, le quedaban las migajas, y las migajas de las migajas se lo quedaba el pueblo palestino. Gaza no tendría por qué estar así, ni Cisjordania, porque dieron los emolumentos suficientes para poder vivir de una manera digna. No podemos olvidar el gran dinero, la gran cantidad de petrodólares que cosechó Saddam Hussein, porque por las venas de los subsuelos iraquí estaba todo el petróleo, y está todo el petróleo. Sí, Entonces, claro. pero claro, por eso te digo que el tema de la corrupción hay que tapar las miserias. Sí, Lamentablemente es se un pasa así. tema, sí. Oye, ahora hablando de estos personajes, tú has entrevistado a algunas de las personas que han marcado la historia, como como Angela Merkel, como este hombre, el de Hamas, ¿cómo se llama? Ahmed Yassin. Yassin, como Yasser Arafat, tú los has entrevistado. Entonces, cuéntame, me encantaría que me cuentes la anécdota de cómo fue que entrevistaste a Yassin, porque esa historia es fantástica. Sí, es una muy buena historia. Pues estábamos en Israel, en la Guerra del Pérsico, en la 2, en la segunda parte, en mi anterior empresa, hacer un cerco informativo. Entonces uno me toca Irak, a otro Turquía, a otro Jordania, y ahí me toca Israel. Pero claro, en Israel realmente no estaba pasando nada, ¿no? Y ahí estuvimos varios meses. Y un día me dice Charlie, que era el traductor que tenía árabe-israelí, te ha visto como el hambre. Tipo, joder. Ese no se moría de hambre nunca. Tío, sagaz. Hábil, muy ladino. Bueno, la cosa es que un día me dice Charlie, oye, ¿por qué no entrevistamos al jeque Ahmed Yassin? Ah, bueno, vamos, está aquí en la esquina, hombre. Y le digo, oye, pero digo, tú le Invitamos un cafecito. No, y sobre todo que es que le han entrevistado a 2 o 3 personas en toda su vida. Digo, ¿tú le conoces? No, pues yo conozco a alguien que le conoce y tal. Y como era Charlie, tú pregunta, digo, si él no va por delante. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, toca en la puerta y dice, oye, tenemos una entrevista con la jeque Ahmed Yassin, que hoy tenemos que estar a las 5 de la tarde en un locutorio telefónico en Jaffa Street, que es la que hay en la calle como de principal. película de miedo. Totalmente. En el locutorio telefónico Sí. 548-32. Totalmente. Y él dice que ya me han dicho cuál es, que te voy a ver y que va a sonar el teléfono a las 5 de la tarde. Coño, digo, hostia, ¿y esto? Total que llegamos a las 4:30 y estuve esperando. Yo pensaba que no nos iba a llamar, esa es la verdad. Y es más, pensé, digo, ¿qué coño estoy haciendo? O sea, que no. Pero bueno, siempre estaba el morbo aquel. Y son a las 5 de la tarde, las 5:01, las 5:02, las 5:03, ya digo, ya me voy. Y ya estaba yo pensando en marcharme cuando suena el teléfono. Y entonces cojo el teléfono, descuelgo el teléfono y escucho una voz masculina, hablando con un acento árabe en inglés. Me dice, I'm the painter, soy el pintor. Que mañana tiene que estar usted a las 7 de la mañana en el puesto de Erez para entrevistar al rey. El puesto de Erez, que ahora se ha hecho muy famoso, que es la frontera norte entre Gaza e Israel. Luego está el puesto de Rafah, que es comunica con Egipto. Y llegamos al puesto de Erez a las 7 de la mañana sin dormir, porque la verdad es que te puedes imaginar el estrés, los nervios, ¿no?, que estaba pasando. Dejamos los pasaportes en una caserna blindada de los israelíes. Vamos caminando unos 200 metros, una tierra de nadie, que solamente escuchas explosiones y disparos, ¿no? Cuando voy a llegar, todo esto fue muy rápido. Yo, cuando me doy cuenta, tengo a 3 personas encima de mí. Uf. Y una de ellas me venda los ojos y me meten en un coche. ¡Qué miedo! Entonces pensé, digo, me acaban de raptar. Porque ya en aquel entonces empezaban los asesinatos a los periodistas, a los turistas. Oye, y deja tú, me van a matar. ¿Cómo me van a matar? Claro, no, y es que ya no eran las mejores ejecuciones. Y entonces mi angustia era enorme y yo lo que quería era escaparme, ¿no? Pero claro, no podía escaparme. Yo estaba al lado de una ventana con alguien más. Uh-huh. Entonces, como conocía muy bien Gaza, quería tener referencias para ver cómo me podía escapar. No podía ver, no tenía referencias visuales, y las auditivas tampoco, porque habían puesto la música a todo meter, una música esta de árabe, ellos riéndose y tal. Y fueron 3 o 4 horas muy angustiosas. Tal vez
las 3 o más... 4 horas. Sí, en sí, el fue mucho seco. tiempo, fue Sí. mucho tiempo. Tal vez las más agónicas de toda mi vida, la verdad. Ah, ¿de verdad? Sí, hombre, oye, que te secuestran bueno, y y no que sabes te qué van a hacer sí. contigo. Y además dije, bueno, es que todavía es Madrid, pero no, es que es Sí. Gaza. Y total que en un momento determinado para el coche y, y yo escucho al muecín llamando al rezo, por lo tanto entendí que estaba en una mezquita, y los piélagos del mar, el oleaje del mar que estaba chocando contra algo, entendí que estaba en una playa de Gaza, pero no tenía más referencia que esa. Y entonces me sacan, me llevan a una casa donde yo estaba pasando mucho frío porque venía de un calor intensísimo, producto del calor Y el miedo. y del miedo, tenía un miedo terrible. Estaba casi descontrolado, total, que llego a una casa, me meten en la casa y en un momento determinado yo dejo de escuchar, no escuchaba más que el silencio sordo y empiezo a escuchar como un jadeo. Y era mi camarógrafo, Juan. Yo no sabía que él estaba ahí. Y me imagino que él lo escucharía el mismo jadeo por mi parte, ¿no? Y entonces escucho una puerta que se abre y entran varias personas que escucho, no veo. Entonces noto que alguien empieza a quitarme la venda. Y cuando me lo quita, me encuentro al jeque Ahmed Yassin a 2 metros míos. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Lo Una ves? liberación, no, para empezar una liberación, como te puedes hacer una idea, porque yo pensaba que me iban a matar. Sí. Entonces ahí me di cuenta que no me iban a matar, no querían que yo supiera dónde estaba. También es verdad que al año siguiente al jeque lo matan, Sí. los soldados israelíes, vamos, un misil. Y días más tarde, Abdelaziz Rantisi, que era el lugarteniente, el brazo político de Hamas, que yo también había entrevistado. Hamas, ahora que está tan de moda, no deja de ser un grupo, hasta ahora, siempre lo fue, ahora parece que no, pero bueno, como muy desorganizado, muy descoordinado. No es, así como Hezbollah, es un ejército de 100.000 tíos, con Hassan Nasrallah, que ahora se lo acaban de cargar, y está desabazado, pero tienen facilidad para poder reorganizarse. No tengo yo tan claro que jamás pueda hacer eso. Okay. Porque jamás nace de la necesidad. Jamás al final es un producto del Estado de Israel. Jamás lo creó Israel. ¿Ah, sí? Sí, sí. Junto con la jeque Ahmed Yassin en el año 87. Israel lo crea porque la OLP de Arafat tenía mucha fuerza y hacía falta alguien que contrarrestara esa fuerza. Entonces, por eso se crea Hamas. ¿Cómo crees? Porque los mayores enemigos en el mundo palestino no era Palestina contra el Estado de Israel. También. Pero fundamental era Hamas contra Israel. Hamas y la OLP. O sea, la lucha que había entre el grupo de Arafat, que era Al-Fatah, y antes, que es el hijo de la OLP, y Hamas. Ese es los grandes enemigos son ellos. ¿Qué tal? No, es con, también con Israel, claro, pero eso fue toda la vida. Bueno, ¿y qué pasó en esa entrevista? La entrevisté. Yo cuidé mucho hacer una entrevista que fuera a modo y manera de que a él no le disgustara, porque pensaba que como este tío ahora me diga que no me da la entrevista, que no le gusta esa pregunta y se levante y bueno, no puede levantarse, pues estaba, pero si se vaya, pues no. Sí. Y entonces le hice una entrevista muy light y al terminar, ya con la cinta yo en la mano, le digo, oiga, Raiz, porque era un señor mayor. No era tan mayor, pero es que le habían dado, había estado en cárceles, muchas cárceles de Israel, le habían dado por todos lados. Y entonces le digo, oiga, Raiz, ¿usted tiene nietos? Sí. Oh. Digo, oiga, usted le mandaría, porque es él el que mandaba detonarse a los chavales de 18 años a ponerse un cinturón. Digo, ¿usted le dio un nieto suyo que se pusiera un cinturón? ¿Qué te contestó? Y me dice, solamente Alá es el que sabe qué tenemos que hacer, y si Alá lo pide... así como no quiero ver, claro que no. Y bueno, pero al final fue una entrevista muy importante para mí. Oye, ¿cómo te atreviste a hacerle esa pregunta? Porque ya tenía yo tenía mi cinta. Bueno, tenía Juana guardada de él. No, pero yo lo que no podía hacer una entrevista que pudiera ser incómoda. Claro. Porque además le había entrevistado 2 o 3 en toda su vida. No, claro, no. Oye, ¿y de Angela Merkel? No, yo no entrevisté nunca a Merkel. No, entrevisté a otros muchos, pero a Merkel. ¿A quién no. más? ¿Quién ha sido la entrevista que más te ha impactado aparte de...? Bueno, la de Arafat.
¿Esa cómo fue? Yo con Arafat yo era muy jovencito, yo tenía 26 años. Un jovencito. Y le entrevisté en Túnez, también por la noche, me dieron 50.000 vueltas, no con los ojos vendados, pero me dieron muchas vueltas por todo Túnez, porque Arafat había sido una persona que era el gran enemigo acérrimo de Israel. Entonces se lo quisieron cargar 7 veces, tenía 7 vidas como los gatos, se salvó de todas. Ajá. Y a pesar de que era un terrorista terrible, bueno, terrible, es que hay que poner en contexto las cosas, ¿no? Arafat va a principios de los años 70 a Naciones Unidas y hay un discurso histórico de él en el que él enseña en Naciones Unidas ante la Asamblea, haciendo el discurso, y dice: tenemos dos maneras de arreglar esto. Por la paz, enseña una rama de olivo, dice, o por la violencia, enseña una pistola. Escojan ustedes. ¡Wow! También es verdad que no le dieron opción. No con esto estoy diciendo, aprobando, por supuesto que no. Pero es verdad que él lo dijo. Y es verdad que también, como lo dijo, murieron muchos israelíes. Sí. Entonces, yo creo que no cabe nunca ninguna justificación, Daniela, para matar a alguien. No. Por mucho que te asista la verdad. Porque en el momento en que tú matas a alguien, la verdad deja de asistirte. Y no solamente deja de asistirte, sino que tiene que caer todo el peso de la ley contra ti. Esto que acabas de decir me impactó. Cuando tú dejas de respetar al otro, entonces te cae a ti encima. Bueno, pero es que creo que es una obviedad. A ver, Arafat tenía muchas cosas por las que defender y por las que luchar. Pero luchar desde el punto de vista legítimo. Y dentro de él estaba de derecho. Si, a pesar de que no le hicieron caso, si coges un arma y te lías a matar, ya no valió nada de lo que habías dicho. Sí, nada. Así es. Pero bueno, a mí en la entrevista me cayó muy bien, fue un tío muy agradable, muy duro, porque yo le pregunto si él iba a apoyar a Saddam Hussein con su terrorismo, y el tío me mira de escorzo, además lo tengo en las conferencias, esa imagen, y me dice: no se olvide que está usted hablando con el presidente de Palestina, con aquellos ojos. Y me derrumbo. Y volví a preguntarse, lo pregunté 3 veces. ¡Necio! Y al final me dijo, dice, no se olvide que nosotros somos las víctimas. No se olvide que somos las víctimas. Sí. Y bueno, después de eso, que teníamos como a las 4 y media la entrevista, estuvimos haciendo unas fotos con él, 1 hora, hablando mucho con él. Muy agradable en el trato, a pesar de ser terrorista. Bueno, es que, a ver, los terroristas, los narcisistas, los grandes líderes que son hijos de la fregada, generalmente son encantadores. Bueno, no sé si todos, pero Por ejemplo, en Turquía con Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, que lleva no sé cuántos años en el poder, a mí me sorprendió cuando entrevisto, porque lo primero que hace, además un tío que tiene muy buena planta, se acerca, viene caminando 30 metros, ¿no? En el Palacio Presidencial en Ankara. Entre las balas que porque había esos días había habido un golpe de Estado que podía haber fructiferado. Y el tío me da la mano y dice: hola Alberto, ¿cómo estás? Este cabrón. Pues fíjate, claro, esa es un poco esa psicología que se puede tener para entrar en caliente a una entrevista, ¿no? Wow, no, bueno, te ganó para siempre. Bueno, me ganó. Yo luego fui muy duro, pero desde el punto de vista humano, fuiste justo, fuiste un periodista, ¿no? No dejaste nunca de ser lo que tú eras. Fui un periodista. Claro. ¿Hubo algún día que estuvieras en una guerra que dijeras, ahora sí no la voy a contar, de esta no salgo? Sí. ¿Cuándo? Es que ha habido muchas. En Sarajevo, yo creo el mes de agosto del año 92, yo pensé que pudiera pasar que yo no salía de Sarajevo, por lo peligroso que era. Y momentos en la frontera entre Pakistán y Afganistán, que unos talibanes me pusieron un Kalashnikov aquí durante 2 minutos o un tiempo. 2 minutos, es muchísimo tiempo. Muy largo. Que me dejaron de rodillas en el coche y me pusieron y ahí, porque además querían dinero y yo tenía $200 o 300, no me acuerdo muy bien, y lo saco, pero se me cae. Y entonces al recogerlo te ponen la pistola. Yo noto la mirilla, la K-47. Entonces les escucho a ellos hablar en Pashtun, porque eran idiomas muy distintos, el Dari, el Pashtun,
y yo no sabía qué estaban diciendo, de lo que estaban riéndose. Y cuando uno tiene un arma, uno se siente poderoso y es poderoso. Tan poderoso que tu vida está en manos de él. Fíjate si el poder que pueden tener. Y en las guerras todos son poderosos, porque todos tienen muchas armas. Y los periodistas vamos con la pluma y la verdad, no tenemos más que eso. Ustedes llevan su casco, su chaleco y su cámara Sí, y su la pluma, micrófono. nuestra pluma, la casco, el chaleco y la cámara y el micrófono. Pero al final, yo creo que somos mucho más poderosos nosotros con la pluma que ellos con su arma. Porque al final te pueden matar, pero quede grabado todas las crónicas que hiciste. Y esas crónicas algún día se elevan, esa intrahistoria que hacemos todos los días, de la que hablaba Unamuno, que todos los hacemos con la historia diaria, la elevamos a la historia. Yo creo que los periodistas y los corresponsales de guerra y los periodistas en general categorizamos la intrahistoria a la historia. Y entonces por eso nunca van a poder con un periodista, podrán con un periodista, pero nunca podrán con el mensaje que da el periodista, porque se queda ahí. Se queda en el micrófono, se queda en la cámara. Ok. Alberto, cuando estás empacando la maleta, que metes el casco y el chaleco antibalas, ¿qué piensas? Yo me acuerdo que, mira, de las 20 guerras que estuve, el momento peor era ese, con diferencia. Porque luego una vez que ya te metías en faena, llegabas a Goma, en Ruanda, o a Somalia, ya te metías en faena y ya lo que quieres hacer es un buen trabajo. Y surcas todas las vicisitudes, pues con muchas ganas de hacerlas, y a pesar de lo peligroso que es. Lo malo es cuando te dicen vete hasta que llegas, que pasan 48 o 72 horas. Yo lo pasaba fatal. Mucho estrés, y miedo. Mucha angustia, mucho miedo, claro. Hombre, yo me imagino que el torero, cuando se enfrenta a un toro, pues tiene que pasarlo muy mal. Me imagino que esto es algo parecido, ¿no? Pues claro. sobre todo el toro tiene que pasar muy mal en el hotel, cuando está diciéndose, en el trayecto, cuando está en Toriles esperando al toro, cuando lo está recibiendo a Portagayola. Pero una vez que lo recibe a Portagayola, ya comienza a torear. Y a pesar de que está pasando un peligro terrible, él está metido en lo que tiene que hacer, ¿no? Aquí es un poco lo mismo, ¿no? No quisiera hacer una concomitancia de cosas que no tienen nada que ver, pero es verdad que también es verdad que en esos días anteriores son momentos puntuales. Por ejemplo, cuando te haces la meta, por ejemplo, cuando te vas a dormir, por ejemplo, cuando vas a coger el avión. Pero el resto del tiempo, como te pones a estudiar lo que pasa en cada guerra, y no lo que pasa en cada guerra, sino yo me ponía a estudiar cómo era Ruanda del siglo XII hasta ahora, o cómo era la antigua Yugoslavia, y para estar bien empapado del tema, porque yo soy de los que creo que un periodista tiene que saber un poco de todo. Somos todólogos. Por eso, cuando los chicos jóvenes me dicen, ¿usted qué consejo me da? Que estudies, Estudia. que leas, que aprendas idiomas, que viajes. Es la mejor manera. Hoy en día, que cualquiera coge un micrófono y cualquiera coge una cámara, pues hombre, yo creo que hay que saber de lo que se habla. Sí. Porque una cámara es muy seria, un micrófono es muy serio. Entonces, es mucha responsabilidad. Más allá de que no por decir tonterías, tienes además que tener una argamasa, una arquitectura intelectual lo suficientemente importante, no solamente para meter la pata, sino para poder conducir una entrevista, una tertulia, y para eso tienes que ser muy preparado. Claro. ¿Qué dejaste de vivir por estar en la guerra? Pues fíjate, pues toda la parte de mi familia. Cuando yo me fui a Afganistán, que fueron casi 9 meses, Joaquín tenía menos de un mes de nacido, y era un neonato, y cuando le volví a ver, tenía 9 meses, era casi un niño que ya casi caminaba, ¿no? Y a Constanza, pues yo dejé una niña que no sabía hablar, y 9 meses más tarde ya hablaba más con acento mexicano, porque estaban aquí. Ay, mi vida. Y entonces todo eso me lo perdí, ¿no? Y me perdí muchas cosas. De todos modos, yo siempre he sido una persona muy ausente. También hoy. ¿Ausente? Sí, yo creo... Mira, los corresponsales de guerra
tenemos una serie de concomitancias entre todos nosotros. El otro día estaba escuchando en Televisión Española una entrevista que le hacen a un amigo muy querido, a Gervasio Sánchez, que es uno de los corresponsales de guerra españoles más importantes que hay. Y él hablaba de su mujer, de su hijo, y hablaba de esa ausencia que él tiene en su vida, porque siempre estamos en otras cosas. Yo reconozco que somos una especie muy rara, los corresponsales, de verdad. Sí, se tiene que tener una vena, No, tienes que tener somos una todos un poco algo. locos y somos muchos muy soñadores y muy abstraídos de esta realidad, ¿no? Y nos tienen que aterrizar, por lo menos a mí. Entonces, por eso yo siempre he sido muy ausente desde niño. Mis padres me decían, de los 5, Alberto es el que nunca está. Y estaba, pero como si no estuviera, ¿no? Y me pasa un poco en mi familia pero bueno, así soy. Sí. No Y puedo- Mónica, tu esposa, Mónica, ¿tú cómo lo viviste? Aquí está Mónica, su esposa. Ala, dilo tú. A ver. ¿Cómo viviste tú las ausencias de Alberto? Difícil, Dani, difícil. Yo digo que casi como madre soltera, los primeros por lo menos 9 o 10 años de mis hijos, Alberto salía muchísimo. Y luego un poco lo que te dice él, o sea, también iba y venía, pero cuando estaba, pues está siempre ocupado, ¿no? Entonces, no ha sido fácil en ese aspecto. Pero bueno, yo soy periodista también, entonces siempre lo entendí. Sí. Eso también la gente me lo pregunta mucho y yo al ser periodista entendí que se tenía que ir. O sea, nunca le dije ni que no se fuera, ni me lo planteé. Sí. Simplemente le decía, pues que Dios te bendiga y no te preocupes, porque yo sabía con quién me casaba, sabía perfectamente con quién me casaba. ¿Cómo viviste el miedo de que no regresara? Uy, te digo, muy complicado. Sí, yo siempre como que confié que iba a volver, que no le pasaba nada, pero quizás cuando más seriamente me lo planteé fue en Afganistán. En Afganistán, cuando pasaron 9 meses, estos que te dice Alberto que Constanza tenía 2 años y Joaquín estaba recién nacido, y yo veía que no llegaba, lo que yo decidí era no ver la televisión, porque yo me acuerdo que ya escuchaba que pedían $10,000 por cabeza de periodista. Ay, entonces sabía que la prensa era un objetivo, y dije, yo tengo un bebé que yo estoy dando pecho a un bebé, y yo no quiero estar pensando en si Alberto está bien o está mal, ¿no? Sí. Entonces, tengo que ponerme en la situación de, ¿y si no vuelve, qué hago? Entonces, me acuerdo que a veces bajaba a la cocina y pensaba, a ver, tengo niños pequeños, si no llegara Alberto, ¿qué tendría que hacer? ¿No? ¿Cuánto dinero tenemos, que hemos ahorrado, etcétera, etcétera? Sí, muy duro para ti. Sí, muy duro. Sí. Pero pues bueno, mira, aquí está. Tienes, ¿eh? No, aquí desde está. luego, claro, desde luego. No, esto clarísimo. Sí. A ver, yo soy en parte Alberto, pero también por Mónica, ¿eh? Sí, me queda clarísimo. A ver, es verdad que yo en mi vida profesional hice una parte importante sin Mónica, pero una parte importantísima, digamos ya casi 28 años juntos, ¿no? Sí. Y me ha acompañado siempre, no solamente en las guerras y en muchas noches de desvelo y en muchos directos que tenía con Televisa en mi madrugada que nos despertaban, pero bueno, formaba parte de mi trabajo. Sí. Y que no solamente me despertaba a mí, también despertaba a Mónica. Claro. Entonces, y esa ha habido muchas veces. Wow. Oye, ¿algo te cambió a ti? O sea, ¿cómo es Alberto antes de la guerra y después de ver el terror, la pobreza, el frío, el hambre, todas esas cosas? ¿Cómo cambiaste tú? Nosotros, mis hermanos y yo, como te digo, somos gente muy normal. Por mis padres, pero fundamentalmente por mi padre. Pero de los 5, yo era siempre el más dicharachero, el más líder, el más simpático, el más todo, ¿no? Que tampoco, o sea, tampoco lo pretendía, ¿eh? Y entonces mi padre, un día con 14 años, mi padre me dice, hijo, hay que saber pedir perdón por el éxito. Fíjate qué frase. Hay que saber pedir perdón por el éxito. Y ahí entendí todo. Y ahí me humanicé mucho más de lo que era, porque de verdad siempre lo hemos sido. Pero si hubiera tenido algún atisbo de niño, de algún momento de arrogancia, que nunca ha sido, pero mi padre me lo soterró. Uh-huh. Es verdad que conforme Dani ha ido cubriendo guerras, a mí no ha hecho más que humanizarme más.
¿No te has acostumbrado al dolor de otros? No, uno se acostumbra, normaliza en las guerras lo que es anormal, eso sí. Ujú. Pero yo, en fin, yo soy una persona muy... Yo creo en el hombre, yo soy un filántropo, yo creo en la antroposofía, como, por supuesto que sí. No podría creer otra cosa, ¿no? Pero es verdad que sí llegas a normalizar muchas cosas que no son normales. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo el olor de a muerto lo conozco perfectamente y Uf, eso hace recuerdo que años. en Sarajevo un día entramos en una morgue con 35 cadáveres en descomposición, salí 2 veces, vomité, volví a entrar y luego en Ruanda, fíjate, en Ruanda que había miles, pero cuando te digo miles era miles sin exagerar. Es lo que te quería preguntar, porque Ruanda... Los Hutus se cargaron a 1 millón de Tutsis en 3 meses. pero dicen que estaban tirados así en la calle y No, que no, la gente tenía que esperar a literal, miles y literal. miles. Así era. Así era. Y además estaban todos destazados, sin cabeza, sin piernas, sin brazos. Una cosa Ibas terrible. caminando por la calle y veías... Pero, no veías, no. Es que casi los tenías que ir sorteando, dependiendo en qué parte del lugar de goma estuvieras. Pero desde el aeródromo, ¿eh? Y había miles. Claro, fíjate el foco ese de infecciones, además hacía mucho calor, nadie los quería enterrar. Una cosa terrible, ¿eh? Parecía Zombilandia. Y a mí se me quedó, yo tengo perfectamente grabado, registrado el hedor a muerto, ¿no? Y a putrefacción. Y me acuerdo que estábamos un día en Bagdad y salimos del hotel del Palestina y me encuentro un coche amarillo de esos tipo taxis con un ataúd enfrente. Digo, coño, qué gráfico es esto. Le digo al taxista, yala, síguele. Y llega para un sitio, paramos, y entonces empiezo a oler a muerto, digo, aquí huele a muerto, y me dice, así, porque los dos lo conocíamos muy bien. Vamos caminando, siguiendo el hedor, y llegamos a unos 500 metros a un parque donde había habido ahí una batalla terrible, se habían cepillado los soldados estadounidenses. Yo había contabilizado 35 cadáveres, todos en las trincheras. Grabamos vomitando, eran como la 1, y le digo a Juan, bueno, ¿qué? ¿No vamos a comer? Y había un restaurante de carne abierto, y nos fuimos a comer al restaurante de carne. Pues esa es Porque la te parte en la que- acostumbras. Claro. Es como los médicos, ¿no? Que están Claro. con un Sí, hígado con de un una médico. persona de este lado y un sándwich de este otro. O sea, Claro. Oye, Alberto, yo siempre me pregunto cuando veo en las noticias estas guerras terribles, ¿cómo vive la gente con el dolor de perder a toda la familia? ¿Cómo vive la gente con el dolor de dejar sus casas, de tener que huir con lo que traen puesto y dejar todo atrás? Y yo muchas veces me pregunto, si Dios quiera que nunca suceda aquí en México, algo en que tengamos que salir corriendo, ¿qué me llevaría? ¿Cómo escoger? ¿Cómo elegir? ¿Cómo dejar ir toda tu vida, tus creencias, tus recuerdos, amigos, familia? Y de ese lugar en Ruanda, toda la gente muerta. ¿Cómo la gente vive eso? Por eso, Daniela, hay que agradecer, y no basta con agradecer, hay que accionar. Sí. Es decir, yo agradezco que hoy me he levantado bien, tengo 2 brazos, tengo 2 piernas, tengo muchas cosas, tengo mucha suerte, no como toda esta gente. Pero además, ¿eso qué hago? O sea, ¿cómo hacemos para que el que está mal pueda estar menos mal? Porque todos tenemos que hacer algo. Unos, como yo que me dedico a la información, o tú, y tenemos denunciándolo. Yo tengo un... Yo no estaba ni casado. Tengo a 2 niños apadrinados. Bueno, no con esto te digo que sea el mejor, ¿no? Ni mucho menos. Pero todos tienen que hacer algo. Porque a mí cuando en las entrevistas que veo en la cama me dicen, no, es que yo le agradezco mucho y tengo mucha suerte. Muy bien. Qué bueno que agradeces, es muy importante. Pero ¿qué más haces? Todos tenemos que hacer algo más. Más allá de la gratitud. Ayudar. Está muy bien que recemos en las noches y que demos gracias y que... Pero además de eso, ¿qué hacemos? Exacto. Coño, oye, si de los 8.000 millones de seres humanos, 2.000 estamos más o menos bien, y hay 500 que muy bien. Si cada uno de esos 2.000 diera todos los días $3, Sí. tú multiplica $3 por 2 millones de personas. No habría hambre. Y esto, perdón, no es demagogia, porque luego no, eres un demago. No, ¿qué coño de demago? Eso es ayudar. No, es eso.
y no es una demagogia porque existen los recursos y las fundaciones y los canales para ayudar a esa gente. Exactamente. Y hay muchas cosas. Pero es que esto de, no, es que no le doy dinero porque es que se lo quedan estos. Bueno, macho, ¿qué me estás contando? ¿Qué coño? ¿Qué me estás contando? Sí. Tú, no, es que se lo doy solamente a ellos. Ok, pero hazlo Pero todos los días. dáselos. Hay que hacerlo todos los días. Claro. O sea, además de la gratitud, hace falta una acción. Sí. Y esa acción se puede hacer todos los días. Y no se hace. No, así es. Es terrible. Eso es, creo que es un llamado que tenemos que hacer todos los comunicólogos Hombre. y todas las personas. En decir, caray, vamos a ayudar, de verdad. Si tú pones un porcentaje de tu sueldo, pequeñito, el 2%. Si no tienes. Y te digo, $3 diarios. $3 Coño, diarios. 60 pesos. 60 pesos a la UNICEF. O que quieres darlo tú. Aquí, lamentablemente, mucha pobreza. Muchísima. En No te México. tienes que ir a Ruanda, No. y como en España hay mucha pobreza también, no tienes que irte a Ruanda, ni a No. Somalia, ni a Irak. No, aquí. Aquí. Pero vas tú y lo das. Totalmente, al DIF, a tantas asociaciones. Al DIF, claro. Yo ayudo a una asociación que se llama Aldeas Infantiles. Que, Sí, claro, que- ahí en ese estoy yo. Sí, y ayudan muchísimo. Ahora, cuéntame de tus nuevos proyectos. ¿Cómo salió esto de la cama? Yo soy fan, los veo todos, me encanta cómo tienes una cosa ligera, divertida, que haces que se pase rapidísimo la entrevista. Es más, me gustaría que fueran un poco más largas, si eres tan amable. Es que no ¿Cómo puedes sale contar esa? unos porque es muy larga, otros porque es muy corta. ¿Cómo sale esa idea de la cama? El programa es En la cama con... En la cama con los sábados a las 8 de la noche por Alberto Peláez TV. Ok. Por favor, ¿Es en suscríbanse, YouTube, por es favor, en Instagram? YouTube. Alberto Peláez TV, en Ok, YouTube. y suscríbanse. Y luego el otro programa que es el que a mí me tiene muy contento, que es el de Expediente Peláez, Ajá. los Está. miércoles a las 8 de la tarde. Cada 2 miércoles. Ok. Están colgados en Alberto Peláez Pero TV. acabas de ser el primero hace poco tiempo. Bueno, Sí, yo bueno, sé- ya llevamos 3 ya. Sí, y en el primero hablaba si los hombres son inmortalidad. buenos y malos. No, la inmortalidad. Íbamos a hacer el de la bondad y la maldad y lo cambiamos. El de la bondad y la maldad va dentro de 3 semanas. Ok. El de Pues- la inmortalidad. Sí, ahí hicimos dos y hemos hecho 2 del transhumanismo, el hombre y la máquina. Pero está buenísima la idea, porque son especialistas. Claro, es gente muy seria. A ver, tratamos tópicos muy conocidos, muy de actualidad, pero que la gente no suele hablar. Hemos hablado hablamos de la inmortalidad, del transhumanismo, de la bondad y la maldad, de la inseguridad de los periodistas aquí en México, de la figura real de Jesucristo, del diablo y los exorcismos, del perfil psicológico de los dictadores, de las profecías, en fin. Uy, hay mucho. interesantísimo. Ok, entonces, Expediente Peláez los sábados. No, Expediente Peláez los miércoles, Los miércoles. a las 8, pero está siempre en Alberto Peláez TV, ya están colgadas todas. En YouTube. Y en la cama con los sábados a las 8 de la noche, también en la cama llevamos ya como 110 entrevistados, creo que son. Está fantástico. Ya mucho, llevamos Es unos divertido. cuantos. ¿A quién se le ocurren esas ideas? Pues a Mónica, pues es que... Te digo que sin ella no puedes Cada vivir, vez que ¿qué me vas a dicen, hacer? se me ha ocurrido una cosa, me pongo a temblar, digo, a ver qué se me ocurrió ahora. Porque luego, y son ideas muy buenas. Y lo de la cama, ahí me echan de Televisa, digo, ¿ahora qué hago? Y entonces eran las primeras navidades, fuera de Televisa, un día estábamos en la cocina, en Madrid, en casa. Y me dice Mónica, ya sé lo que vas a hacer. Digo, ¿y qué voy a hacer? Vas a Sí, hacer jefe. un programa Sí, de jefe, sí, jefe, entrevistas. dígame. Vas a hacer un programa de entrevistas en YouTube. Le digo, Mónica, es que tú me haces entrevistas en YouTube. Dice, no, pero se me ocurrió una cosa que va a ser nuevo. Se va a llamar En la cama con. Y le digo, ¿y eso de qué va? Y dice, eso va Perdón, Mónica. de que vas a entrevistar a gente famosa en la cama donde duermen. Y Mónica, esto está loca. Entonces hicimos un piloto con Genoveva Casanova en Madrid y con Lucero aquí en México y empezó a ir bien y pues luego la verdad es que lo pasamos muy bien lo de la cama. Llevamos ya 110 entrevistas todos los sábados y hemos entrevistado de verdad a todo México y a mucha gente de España, desde, yo qué sé, actores, cantantes, políticos, emprendedores, astronautas como Katy Chazarreta. Ay, qué maravilla. No, gente de lo más de lo más dispar, ¿no? Es una vía tentacular con personas muy distintas entre ellas.
Uy. Y muy interesantes todas. Sí, ¿cuál ha sido? Bueno, es que si te digo la más interesante, no vas Es que a saber. todas son... Mira, yo soy, Daniela, de los que piensan que cada persona tiene una entrevista. Porque cada persona es una novela, cada persona tiene una historia de contar. Cierto. Hay gente muy notoria, políticos, actores, periodistas, que no saben contar su historia. No la saben verbalizar, tal vez porque no la viven desde dentro. Y es su vida. Y hay, sin embargo, gente de gente de la intrahistoria del Cabal Unamuno que te cuentan historias fantásticas. Fantásticas. Un bolero, un almirante, un escritor, que saben contar su historia. Y esa es la diferencia. Algunos sabemos contar la historia, porque yo me dedico a eso, a contar historias, ¿no? Yo me dedico a contar cuentos que son reales, como lo contaba mi padre. No sé hacer otras cosas, pero esto sí sé hacerlo. Y hay gente que incluso pues con una gran erudición no saben contarla. Y sin embargo gente que es muy pobre, intelectualmente hablando, tienen historias fantásticas. Yo me acuerdo en los atentados, en los trenazos de España en 2004, cuando el Estado Islámico pone unas bombas, ¿te acuerdas? Al-Qaeda. Que habían dicho, Aznar quería mentir diciendo que había sido ETA porque había elecciones 3 días más tarde, iba a perder, y perdió. Y fueron los terroristas de Al-Qaeda, del Estado Islámico, el Daesh. Y había una chica boliviana que estaba dentro de las del tren. Y entrevistándola a mí se me caían las lágrimas por cómo supo contar el momento exacto de la detonación y de que ella nunca más volví a ver durante muchos minutos, solamente escuchaba negro. Yo veía todo en negro y decía, yo veía las siluetas de los espíritus como sabían deambular. La tía nos estaba contando que dices, esta tía es la hostia. Te puso la piel chinita. Y era una chica Común y corriente. que trabajaba en una casa y lo contaba con una maestría de espíritu, de alma, que esta es la gente que vale. Claro. Por eso digo, cada persona tiene una entrevista. Claro, claro, qué maravilla. Oye, y bueno, para acabar, tu mentor, Jacobo Saludos, ¿qué aprendiste de él? Bueno, yo he tenido 2 mentores, mi padre, el que he hablado, padre. que era Joaquín Peláez, y bueno, Jacobo. A ver, Jacobo, yo creo que hay 2 tipos de periodistas, Jacobo Zabludovsky y el resto, ¿no? Sí. Jacobo era como Joaquín Peláez, era un alma muy elevada, Sí lo era. un hombre de una cultura vastísima. Sí. Sabía mucho de todo, Sí. pero sabía de tango, sabía de deportes, sabía de toros, pero sabía del Cinquecento italiano y sabía de la pintura flamenca del siglo XV y XIV y sabía de literatura y sabía mucho de todo. Sí. Y eso lo practicaba desde la humildad. La puerta de la oficina de Jacobo estaba siempre abierta. Sí, yo recuerdo. ¿Te acuerdas? Sí, yo recuerdo. Entonces yo creo que ha habido pocas personas que hayan podido igualar la catadura, el nivel periodístico de Jacobo. Creo que sabía Sí. oler la información y olisquearla Sí. y en fin, era un hombre muy completo, además una cultura. Además Jacobo tenía una cosa que mucha gente no sabe, era un tío divertidísimo, divertidísimo, con ese humor tan enormemente inteligente que solo Jacobo sabía, ¿no? Sí. Íbamos a una comida, una cena y siempre era el centro, todo el mundo queríamos escucharle. No, era un tío espectacular. Sí. Yo le echo mucho de menos. Me imagino, yo tuve la suerte nunca tuve la enorme suerte de trabajar tan cerca de él, pero yo entré a noticieros antes de que él saliera de noticieros, o sea, como unos 3 años antes. ¿A todos estuviste en noticieros? Estuve en noticieros y logré como acercarme un poquito, porque él era Dios, ¿no? Para Sí, todo pero el mundo. era un Dios muy humano. Era muy humano, era humilde, siempre la puerta Y abierta, siempre dispuesto a platicar con la gente, siempre. Y yo tengo memorias muy pocas, pero muy hermosas de él. Y si me permites agregar una cosa más de Jacobo. Jacobo además era un hombre que sentía el amor a México, ¿no?
que era muy importante. Con mi padre, que quería mucho a México como lo quiero yo, pero mi padre era muy español y quería mucho su país como yo. Y Jacobo nos enseñó muchas cosas, también ese amor a la patria. Mira, yo ahora que vivo aquí en México, en España, lamentablemente, Franco arrogó la bandera y el himno. Y entonces dejó esa estela, ese tufo de que la bandera de España era franquista, de que el himno era franquista. Y con los años no creas que se ha perdido. Todavía hay por ahí muchos, en fin, de este tipo de personajes que ya sabes, ¿no? Que te llaman facha y tal. Y mira, yo aquí en México siempre he querido mucho mi país, ahora lo quiero más. Porque ahora entiendo la maravilla que es estar en España, es España y ser español. Yo me siento muy español y además me siento muy orgulloso de ser español. Yo quiero mucho este país. México es un gran país. Sí. Y me siento, hay una parte mía que es mexicana porque desde niño lo he mamado. Pero uno es de donde nace. Y es de su tierra. Y es de su sangre. Sí. Y es de la sangre de la gente con la que vive. Yo soy de Madrid. Mi padre era de Madrid, mis padres son de Madrid, mis abuelos son de Madrid, mis abuelos son de Madrid. Luego ya se pierde como en Toledo y en Santander y en Bienvenida, Badajoz. Y de todo eso me siento muy orgulloso. Pero yo me siento profundamente orgulloso de ser de Madrid y español. Qué bueno. Y lo voy a hacer siempre. Claro. Y todos estos gualtrapas e indocumentados que dicen que porque uno es español, uno es facha. Me da igual. Qué bueno. Me da igual. Además tengo una cosa más. Yo creo que hoy lo progresista, mi querida Daniel, es defender las cosas que siempre tuvimos. El derecho a la vida, claro que lo defiendo. Y eso a mí no me hace ser de extrema derecha. A mí, yo defiendo la unidad de la patria, claro. Y a mí eso no me hace ser de extrema derecha. Contrario, creo que hoy lo liberal y lo progresista es defender la vida, es defender es defender la patria. Eso es lo que nos hace, lo que nos distingue y lo que nos hace ser de verdad españoles, patriotas y liberales. Y progresistas, no este progresismo de 3 al 4 que hay aquí en España, de estos de Podemos y el gobierno este de pacotilla que tenemos con Pedro Sánchez, que son todos una panda de indocumentados que quieren a su patria lo mismo que puedo querer yo al Congo Leopoldville, es decir, nada. Nada. Pero me da igual, y eso me gusta decirlo en las entrevistas porque es importante que decirlo y decírmelo y escucharlo. Sí, claro, claro. Uf, qué fuerte. Para terminar, has tenido una vida llena de aventura, llena de adrenalina, llena de subides, bajares, a punto de perder la vida muchas veces. Y ahora, en una nueva etapa en tu vida, ¿con qué sueñas? Bueno, yo creo, a ver, yo creo, Daniela, que un periodista que se prefiere ser periodista siempre tiene que soñar con algo, ¿no? Y uno siempre tiene que querer seguir haciendo cosas. Yo no soy ningún niño, pero yo no me veo dentro de 10 años o de 15 en mi casa leyendo solo. Para nada. Yo quiero seguir haciendo cosas. Yo sueño primero desde el punto de vista laboral, sueño con hacer todos mis proyectos y más que se le ocurren a mi mujer. Y ahí que llego, Dios mío, 3 nuevos. A ver qué se le ocurre ahora, ¿no? Mónica está a veces así callada y él dice, Mónica, ¿qué estás pensando? Bueno, pero y sueño en que quiero escribir más cosas y aunque he escrito 6 libros. 6 libros. Sí, yo sueño con muchas cosas y yo creo que es muy importante el soñar en que se pueda realizar todo eso. Sueño en conocer muchos países que todavía no conozco, sueño en ver a mis hijos, sueño en ver a mis nietos, sueño en ver muchas cosas, ¿no? Y luego sueño, y no quiero que suene así como una cosa idealista, pues sueño con un mundo mejor. Sí. Yo quiero un mundo mejor, ya no para mí, para Constanza y para Galle, y para tus hijos y para los tuyos, Gilberto. Eso es lo que estoy queriendo. Que todos que no tengan que vivir situaciones extremas como las que yo he vivido en Ruanda, en Somalia, en Afganistán. Eso es lo que no quiero. Con eso sueño. Pero son sueños que se pueden realizar. Son sueños que pueden ser reales. Depende de la voluntad de cada uno. Claro, claro. Wow. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Daniela. Muy, muy agradecida por esa entrevista. Hombre, al contrario. No, gracias a ti. Ha sido un honor que me entrevistes. Ay, y que me hayas dejado expresarme. ¿Algo más que quieras agregar? Que seas feliz. Que busquemos todos la felicidad, porque
nos va quedando menos. Y el tiempo que me quede, pues hombre, me gustaría hacer todavía muchas cosas, ¿no? Yo creo que hay que hacer un brindis a la vida siempre. Eso. Con eso me quedo. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias y gracias a todos. Gracias por acompañarnos en este día tan increíble, en esta plática tan fantástica. Recuérdate de suscribirse al canal de Alberto Sí, y por al favor. mío también. ¿El tuyo cuál es? Es Inspírate, se llama mi programa, es Daniela Leites, Inspírate. Entonces inscríbate en YouTube, en Por favor, Instagram. y luego al mío también, Alberto Peláez TV. Sí, en por la cama favor. con y Expediente Peláez. Alberto Peláez TV, no se olviden, en YouTube. Sí. Gracias. Yo siempre le pido a la Gracias. gente que ponga lo que piensa. Claro, bueno, a mí me gusta. pone a parir muchas veces. Sí, bueno, pero no importa. No, pero- no, a mí me da igual. Sí, es un contacto directo, a mí eso Claro. me encanta. Entonces, pónganos ahí. No, pero hay menos. A mí me pasa más en Twitter y eso, joder, me ponen a caldo. Sí. Yo no sé, el otro día fui según un TikTok mío de Defendiendo al Rey y el presidente lo puso, el presidente López Obrador, y él con mucho afecto. Él es un tío conmigo muy cariñoso, muy cordial, pero llegaban sus huestes, los AMLovers, y si no me mandaron 5.000 AMLovers a chingar a mi madre, no fue ninguno. Pero es que se topa como pared, porque es que no saben que a mí todo eso me da igual, Claro, literalmente. claro. Yo no voy a dejar de ser Alberto Pérez por 3 matados. Por ¿no? supuesto. Pues claro. Por supuesto. No, por favor, no. Porque es un No, no. placer y es un gusto y eres una persona extraordinaria. Muchas gracias, tú también. Así que gracias. Bueno, adiós. Buenas noches a todos.